Sí, yo creo que necesitamos también tener una victoria, digamos, abultada, con confianza, y la verdad que el equipo está haciendo muy buena temporada y ir al derbi pues ganando 3-0 con nuestra gente en casa pues nos da moral, y yo creo que este equipo se está ganando el derecho a poder soñar y a poder ilusionarse de cara a estas 6 últimas jornadas. Yo creo que tenemos un momento muy bueno solo por el simple hecho de que yo creo que el míster puede contar con todos. Yo creo que si no es la primera vez, es de las primeras veces que el míster puede contar con todos los futbolistas durante una semana. Vamos a tocar madera y esperemos que siga siendo así durante las próximas 6 jornadas. Yo creo que es lo más importante, porque al final contar con toda la plantilla pues no es que el míster lo tenga difícil para los domingos y que puedas competir mejor, sino el nivel de los entrenamientos durante la semana pues te da un plus que durante el año pues no tuvimos esa fortuna, porque ninguna jornada pudimos contar con toda la plantilla, es así, tuvimos muchas bajas durante la temporada, y yo creo que el equipo ahora pues llega en un momento de forma y llega en un momento en el que estamos todos jugadores, y yo creo que eso es bueno para todos, y así se está viendo los resultados. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene ya creo lo que es un Langreo Avilés Langreo. Tenemos la suerte de tener un 95% de la plantilla de gente asturiana, o sea que ya sabe lo que es este tipo de partidos, que ya sabe lo que representa este tipo de partidos, y bueno, yo creo que también si tienen alguna duda pues ya nos encargaremos los que somos de aquí, o ya me encargaré de que sepan lo que es este partido, pero no es un partido más. Para la gente del club, para la afición, pues sabemos que no es un partido más, y nuestra afición para nosotros es muy importante. O sea, nosotros tenemos la suerte de que no somos muchos, pero somos 800 fieles, que da igual que el equipo esté en tercera, que esté en preferente, que esté en segunda, siempre tenemos la misma afición y siempre nos acompañan, y yo creo que eso es un plus, y el domingo pues o el sábado se va a notar, yo creo. Sí, el Avilés tiene muy buena plantilla, tiene muy buenos jugadores y está haciendo un 2025 muy bueno. Sí, es verdad que lleva muchos empates, pero no ha perdido todavía. Ojalá seamos nosotros los con los que les quitemos la racha, y en el derbi pues consigamos la victoria y así acercarnos incluso a ellos. Yo creo que el equipo se ganó el derecho de soñar en estas 6 jornadas. La verdad que llevamos lo que va de temporada una temporada muy buena, tenemos 41 puntos. Sí, es verdad que nos queda rematar la permanencia, pero ahora pues oye, también nos toca disfrutar, y estos 6 partidos pues vamos a ir con ilusión a conseguir los máximos de puntos posibles y llegar hasta donde lleguemos. Sí, ya te lo dije antes, yo creo que todas las entradas que vienen pues yo creo que se venderán todas. Yo creo que tenemos la suerte de tener una afición muy fiel, que como te decía antes, da igual que estemos en segunda división, que estemos en regional preferente. Yo creo que los fieles que vienen a Avanzábal pues da igual, nunca abandonan el equipo, siempre están con nosotros, y yo creo que así se va a notar el sábado. Tenemos la suerte de que los langreanos somos muy langreanos, nos sentimos muy de la Unión, y este tipo de partidos pues la verdad que también nos gusta ganarlos por ellos, y esperemos conseguir los 3 puntos.